Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien como a kilómetros de distancia. Pero Estamos acá lejos. Sí, súper cerca, pero estamos ahí al kilómetros. lado, es como que, Tal cual, te tengo ahí. Hola. ¿cómo estás, mi vida? Primer Bien, programa. bien. Primer programa. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. Espérate, ¿me puedo desmayar? ¿Me puedo desmayar? Espera, me desmayo. No, pero si te desmayas, No, mentira, no, no. Claro, no. No, no, ya está, ya está. ya Listo. está, volvemos. Sí, sí. Pero vamos a contarle a la gente quiénes son estas dos locas que están acá y qué somos, qué vamos a hacer. Yo veo que Hay dos, el nombre del programa como que hay lo dos estoy viendo locas. acá. Claro, hay dos locas ahí. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos nosotras dos nada más. ¿Cómo que hay dos locas? Somos cuatro, digo, no. Ay, no sé, algo de eso. Ponele. La señorita Natalia Chaparro desde Argentina. Hola, Y, hola. y aquí yo, Claudia Colman, desde Estados Unidos, es como que estamos lejos pero cerca en el Euphoria. Bueno, pero estábamos tan como aburridas, diciendo qué podemos hacer en esta pandemia que nos tiene así a todos tan agobiados, y se nos ocurrió hacer esto, que no sabemos todavía cómo va a salir ni qué es, pero Es esto. algo, es una ocurrencia. ¿No? Y por lo menos tenemos Sí, nombre. vamos viendo. Claro, tenemos nombre. ¿Cómo se llama? Nah, más té. Es así, ¿no? Es así la palabra. Nah, nah. ¿Más té? Sí. Ah, Nada, se nos sí. ocurrió jugar un poquito con esa palabra y acá Nati, que sabe mucho, nos va a explicar qué significa la palabra real y después vamos a decir por qué se nos ocurrió cambiarla de esta manera. Bueno, en realidad no es que yo sepa mucho. Eh, o sea, es como que a veces me hace sinapsis la neurona y más o menos namaste, sí, es un saludo budista muy lindo que significa, en resumen, mi alma saluda a tu alma, sí, y mi universo completa el tuyo. Ay, es muy linda la frase esa. Machu, Es más, chu. volviendo al nombre, se nos ocurrió decir, nah, más ti, más te. ¿Por qué? Yo encontré un videito que después con la magia de la edición lo van a poder ver todos. Mientras yo Exacto, lo pasa leo que lo no van a podemos, poder ver, que es es muy con lindo, paciencia. que dice, lo mejor para la autoestima es el té. Querete, perdonate, amate, sonreíte, regalate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate, valórate. Lo que uno necesita en la vida Para es que un poco más de té. un poco más de eso, exacto, y para que todo eso pase, esfuérzate. Esfuérzate, mi amor, porque si Ese no no, está, es como que, ¿viste? ese es como ¿Viste? ¿Por que, qué me obviaron el esfuérzate? Si no, ¿cómo sale todo el resto? claro, es uno de los más importantes, Exacto, porque exacto, no, ¿viste? no llueve té. No, no llueve té. Ojalá, no, llueve café en el campo, pero té No, no no, es llueve. re boludo. Se ponían Como, a bailar cualquier cosa, eso es olvídate. extrañar el bailar, ¿viste? Se Es que ponía un... es lo que pasa cuando uno extraña bailar, todo lo asocia con eso. Pero bueno, ese es el key de la cuestión y el por qué elegimos el nombre. Uno de los objetivos que tenemos para este programita es ponerle un poco más de positivismo al año. Es como que el año está medio para atrás. Medio, vos decís que medio, si lo miramos con un solo ojo. Claro, yo creo que está 150% para atrás y con posibilidades de que vaya más para atrás. No, no. Pero por eso, la idea es hacer algo como para que esto fluya un poquito para adelante, ¿no? Porque venimos con un año bastante complicado, hasta hubo erupciones de volcanes, o sea, es algo, falta que bajen los ETs y ya En cualquier estamos, momento, ¿eh? En cualquier en momento. cualquier momento. Pero la idea es poder sembrar. Sembrar un poquito de lo que ya tenemos todos adentro, pero que a veces nos olvidamos de que está. Que hay que Entonces, regarlo, hay que hacerlo claro. crecer. Entonces, Exacto, exacto. es como que nosotros tenemos adentro nuestro todas las cualidades buenas, pero con toda la porquería que nos pasa alrededor, como que nos olvidamos. Somos papas esperando encontrarle una utilidad a nuestra vida. Y quizás la vida se nos pasa sin encontrarle la utilidad y sin querer porque se nos pasó la vida, florecimos. Esa es buena, ¿eh? Pará que estoy re filosófica, pará porque me está doliendo la cabeza, la usé. Usé el No, cerebro, no. me está doliendo. Lo que nos Ojo. gustaría es por ahí poder sembrar
y regar un poquito esas cualidades que tenemos adentro y que no sabemos que las tenemos. Entonces, este mes de septiembre está arrancando, hoy 4 de septiembre, primer programa, boluda. ¡Ay, qué cosa! Ay, qué emoción. Vamos a arrancar en septiembre con 2 cualidades. Una va a ser la humildad y la otra va a ser la resiliencia. Yo que tengo mi machete, te voy a leer la frase, como que busqué en Google, ¿viste? Hola Google. Google está para todo. Decime qué significa humildad. Y lo que me dijo Google fue lo siguiente. La humildad es tener conciencia de tus limitaciones y debilidades y obrar en consecuencia. Pará. Excuse me, para. O sea, discúlpame, mi ciela, ¿entendés? Excuse me, pero, o sea, ¿qué debilidades? Excuse me. A mí como que se me ocurrió otra cosa. Para mí, sí, porque no me redondea esto. Yo le pondría que humildad es bajate del pony, pero no te olvides que querés cabalgar en un Pegaso. Sí, ¿entendés? pero también yo también le pondría que humildad es bajate del pony y ayuda a subir a tu pony a alguien que no pueda caminar. Esa también me gustó, ¿ves? Porque hay mucha gente que se confunde la humildad con sentirse menos. Y no es eso para nada, al contrario, contrario. Cuando vos sos humilde, haces que los demás se sientan grandes y sin necesidad de vos ser menos. Yo creo que cuando vos sos una persona humilde no es necesario que demuestres nada porque la gente ya lo sabe, pero porque tu acción va acompañado a tu humildad, ¿entendés? O sea, uno actúa de acuerdo a cómo es, no es necesario demostrar ni hacer nada. Wow, para nada. Para mí que la gente que necesita por ahí demostrar más es porque no se siente capaz. Es como que... Sí. O no se siente conforme con sí misma. Claro. ¿Entendés? Termina doliéndote. Sí, horrible. Horrible, sí. Igual cuesta un montón, no vamos a decir, es re fácil ser una persona humilde, porque genera que tenés que ser, en realidad tenés la confianza en vos mismo y tener una autoestima fuerte. Que va también enganchado de la segunda palabra que queremos regar. Sí, señorita, sí, va muy de la mano. Resiliencia. Y resiliencia significa, señores, según el señor Google y la Academia de Massachusetts, resiliencia es la capacidad de sobreponerse y adaptarse. Sí, Eso ponele. Me gusta porque es como resumido todo lo que es. Pero a mí también me dijeron que la resiliencia es la capacidad de sacar experiencias positivas de todas las cosas negativas que te pasaron y con eso crecer como persona. Claro, como que vos le pusiste todas las palabras a lo que yo le puse pero bueno. Lo que pasa es que vos tenés que entender que no sabemos si la gente que nos está viendo, vos imaginate a nuestros amigos. Una noche, claro, vos imaginate que nos estén viendo nuestros amigos, si es viernes a la noche, por ahí ya con unas copas de más. Entonces, si nosotros le ponemos muchas palabras... santiagueños, sí, olvídate. Como que si le ponemos muchas palabras, por ahí se nos marean. Sí, o sea, yo siempre los vi mareados igual, la mayoría de las veces, pero los quiero, chicos, mucho. Pero volviendo a la resiliencia, sí, es como decías vos, es la capacidad de poder generar de algo malo que te pasó, algo bueno, aprender de eso y seguir. Que es lo que decía el señor Google, de sobreponerte y adaptarte. Y adaptarte, tal cual. Sí. Como decía el señor Darwin, la supervivencia del más apto, o sea, así en crudo. Sí. Sí, y el más apto no implica que sea el más inteligente o el más fuerte o el más... el más pillo, el más... Mentira, no es el más pillo, sino el que más se sabe adaptar al otro. Porque vivimos en una sociedad y si no nos adaptamos al otro... Sonaste. Es que no está bueno hacer... Yo creo que uno es libre de hacer lo que quiera mientras no joda al otro. Eso es genial. Es como que a mí, mi madre y mi familia siempre me dijo, tus límites, ¿cómo me decían? Tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Los derechos del otro, exacto, tal cual.
Como Tal que cual cada es así. uno, ¿viste el dicho popular de cada uno con su hace un pi? Con Exacto. su Q Ujú. hace un pi. Exacto. Es Eso, que sí, sí, es sí. así. Vos podés tener todas los ideales que quieras, todas las ideas y todo lo que se te ocurre y tus creencias, pero no se las podés imponer al otro. Para Igual el nada. otro no puede imponerte a vos. O sea, está ahí el límite. Es eso, respeto, respeto, Yo respeto estoy por el otro. yo estoy en otra cultura que a veces cuesta un poco porque, ahora con la pandemia no, porque no nos vemos, ¿no? Pero costaba mucho llegar, ponerle a la oficina y con gente que ya nos conocíamos hace 2 o 3 semanas, no saludarlos con un beso, Claro, ¿entendés? claro, O tenés un razón. Sí, es abrazo, como que, ¿entendés? Por ejemplo, acá tienen mucho lo que se llaman boundaries, que no sé cómo traducirlo, pero es como que son los límites, digamos. los límites, Es sí. como que son los límites, pero los límites ellos lo ponen a lo límite corporal también, que Claro. Como, ¿te acordás cuando éramos chiquitos y decíamos yo toco el aire y no te toco, toco, y no te digo una cosa claro, así? Sí, algo así. Es algo como que así. esos son los Sí, límites que tiene la persona, ¿no? claro. Pero en Argentina como que no los respetamos. No, no hay, no Es hay. como que no llegamos a esos. No, Pero es porque es la cultura que tenemos y así lo queremos igual. tal cual. Viste que, ponele, hay algo que tenemos, ¿por qué lo estoy llevando al cabo, no? Por el tema de la resiliencia y de adaptarse, ¿no? En Argentina hay algo que suele pasar mucho, que la gente esconde como decirle algo malo al otro en un chiste. Sí, total. Y bueno, pero ¿Eh? todos los chistes llevan un porcentaje de verdad. Claro. Y el argentino como que te tira el que por ahí o sos gordo, o que no limpiaste, o que... Y Sí, todo, te lo todo, tira en todo, un todo. chiste. Y Te vos lo te tiran en reís chistes, sí. Sí, porque te adaptás. Porque decís que claro, lo te mato. adaptás. No, no, no se puede porque vas presa, no. No se Claro, puede, no, pero no sí, podés. sí, Ni sí, además yo porque sé. la querés a la otra persona. Por ahí la otra persona tampoco es que lo está haciendo de malo. Es como que, No, no lo está haciendo para lastimarte, ¿entendés? Lo está haciendo como una joda, como le decimos nosotros, pero quizás esa joda, ¿me entendés? Al otro le jode, ¿entendés? claro. Lo que pasa es que estamos criados en ese ambiente, entonces nosotros como argentinos nos acostumbramos a esas situaciones que a veces Claro, nos hacen sentir para el tuje y seguimos. sí, Quiere decir que si nos exacto, podemos acostumbrar a esas boludeces, también nos podemos sí, acostumbrar a las cosas grandes, que nos van a costar un poquito más, sí. Bueno, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. siempre. Por eso, por eso. O sea, puede costar un montón de cosas, pero a ver, si las cosas que te cuestan son para beneficio tuyo, yo creo que en realidad no deberían costarte. Deberían ser un proceso, un paso a paso, ¿me entendés? De algo mejor. ¿Cómo algo que te va a hacer mejor te puede costar? ¿Entendés? Hay que aprender a Es que le podemos cambiar alargar. la palabra. En vez de ser un costo, podría Ujú. ser un... Pará porque la mina ahí está. La mina no habla español ni inglés ahora. Vos tenés que tenerme Claro, ahora paciencia. hablas en Spanglish. En vez de un costo, podría ser una inversión. Es que exactamente es eso. O sea, yo lo veo como un negocio. O sea, queda re frío. Pero si vos lo pones como un ejemplo, lo comparás con un negocio. Vos, para que tu negocio crezca, tenés que invertir. ¿Sí? Invertís tiempo, invertís esfuerzo, invertís horas, invertís trabajo, ¿sí? Y todo eso lleva a que vos llegues al punto donde querías estar, a que tu negocio sea lindo, sea grande, que crezca. Yo creo que vos con vos mismo también tenés que invertir en vos, ¿entendés? Tenés que dedicarte tiempo, tenés que escucharte, tenés que entenderte, apreciarte, valorarte, y todo eso te va a llevar a una cosa muy linda que te va a hacer sentir muy pleno y muy satisfecho, ¿entendés? Y creo que vas a decir namaste, así, Nah, directamente. nah, más té. Nah, más té, Sí. tal cual. Es tal cual, es tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, estas son las dos cualidades que vamos a ir regando durante todo septiembre. Le vamos a poner un poquito Ujú. de cada día. Y ahora vamos a Chan, pasar. chan. Ton, 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 ton. No hay tambores por ahí de fondo, no sé si me salga, pero Sí, ahora después ponerle... sí. Vamos a pasar a la sección que a mí me encanta, porque hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta leer. Es Sí, como eso, que,
Leer es abrir todas las puertas del universo. Es así. Como que ahora con el tema de la era tecnológica es como que a la gente como que le cuesta un poco, porque tenés tantas cosas a mano. Sí, pero la imaginación no la tenés a mano. La imaginación, si no te la hacen salir por medio de algo, es imposible. No la tenés a mano. Vos no abrís Google y pones que fluya mi imaginación. Ah, pero si yo le digo, Google, quiero que mi imaginación se expanda hasta un nivel en donde yo no esté plenamente consciente de mi estado físico actual. Y te va a decir, Creo que, fumate algo. claro, te iba a decir, creo que me va a vender yerba y no para el mate. Claro. Bueno, pero Ah, sí se bueno, entiende, como que pero el libro es más sano y más barato. también, y más legal. Eso, más legal. Vamos a hablar de un librito que me encanta, lo pueden conseguir en se llama Halley Ediciones, seguramente va a aparecer por ahí abajo el titulito luego, Por donde lo pueden favor, que pedir. aparezca así nadie se olvida. Sí, sí, sí. Es de la señorita Martínez Vero, que la pueden encontrar en Instagram haciendo arroba, yo soy media burra con eso, pero es arroba Martínez-Vero, la pueden encontrar ahí. Y el libro se llama, lo voy a mostrar, se llama 100 en 140. Ujú. Es muy creativo, porque en la era de la tecnología, lo que hace la señorita es poner poemas y poesías en solo 140 caracteres. Exactamente. Es algo que vos Sí, decís, una genial. Lo que hizo pasando todo al formato, o sea, tecnológico, está genial. Está muy bueno, claro, es muy como, ¿a bueno. quién se le ocurrió? A ella nomás. Una A genia. ella, sí, sí, sí. Sí, aparte, chicos, o sea, son 140 caracteres, así que fíjense que pueden usar ese material para escribirle cosas bellas a gente que les importe. Y hay cada uno, yo elegí un par para nosotras hoy, pero más adelante Sí, vamos a leer un par más. El libro es súper como, ¿viste cuando vos agarrás un libro y haces y te entra sí. y te queda en el alma? Porque es como súper cortito, súper leíble, pero tiene unas cosas que vos decís, dale. Qué lindo esto, sí, acá, justo, dio justo acá. Sí, 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 olvídate. Así que bueno, te voy a leer un par que me encantaron y vos me dirás qué te sugieren. Dice, Dale. la vida es una cita ciegas con vos mismo. Y ahí, bueno, mira, yo ahí te voy a dar mi opinión personal. No sé si saldría conmigo misma. ¿Qué querés que te diga? Soy una loca bastante complicada, ¿viste? Y más si es a ciegas. Imagínate una cita a ciegas con vos misma. O sea, claro, ¿cómo hago? No me veo. Me llevo una venda y me pongo delante del espejo. Igual, si lo damos un poco vueltas, es lo que necesitamos hacer todos. Totalmente. Es Sí, taparnos los ojos y disfrutarnos como somos, exacto. de corazón Exactamente. a corazón, de alma a alma con uno mismo. Exacto. Creernos. ¿Por qué no nos aceptamos? ¿Por qué es tan difícil aceptarnos como somos? Yo creo que estaba, porque como me gusta leer, el Sí. tema de la tecnología nos mata internamente, porque comparamos, nos hace Todo el comparar todo el tiempo. tiempo, Todo el tiempo. Todo y el no es tiempo. necesario. Para nada, así que es que, a ver, nosotros nos comparamos o tratamos de seguir un modelo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Horrible, no hay nada más lindo que ser todos únicos y originales. O sea, ¿qué seríamos? Todos un calquito espantosamente aburrido. O Claro, es como, sea, tenés que tener esas tetas, ese culo, ese pelo, exacto, totalmente y aburrido, yo, espantoso, asqueroso. No tiene sentido, o sea, ¿yo para qué quiero ser, a ver, Pamela Anderson? Pamela Anderson es Pamela Anderson y yo soy Natalia y yo estoy bien siendo Natalia y Pamela debe estar súper bien siendo Pamela, qué sé yo, pero la verdad es que a mí no me interesa ser como el resto, al contrario, me interesa mucho ser diferente al resto porque eso me hace única, ¿entendés? Y me hace un individuo exclusivo, edición limitada. eso me encanta igual, lo de la edición limitada. Lo que hay que tener en cuenta es que la sociedad, cuando uno piensa así, te dice, ay, vos decís eso porque no podés ser tal o cual. Y la verdad es que, No, o sea, yo digo esto porque me encanta ser yo, ¿entendés? No, o sea, es que está en la sociedad.
muy adentrado el pensamiento de tener que cumplir ciertos estándares impuestos. Y no es así. O sea, no se valora al individuo que es original, que es único y que está feliz siendo sí mismo. No se valora. O sea, se valora un estándar de un montón de cosas estéticas, plásticas y frívolas, ¿entendés? Que no son en esencia una persona, porque las personas no son eso en esencia. Las personas adentro tenemos un montón de cosas mucho más grandes, mucho más hermosas que lo que se ve afuera. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿por Acá qué? seguramente habrás escuchado el tema de Black Lives Matter, ¿no? Con el tema Sí, del asesinato del señor. El tema acá, yo estaba tratando de explicárselo, mi novio es de raza negra. sí, Yo estaba tratando de explicarle que no es solo un tema de color en la piel, no, porque yo le contaba, por ejemplo, en Argentina. En Argentina no sí, tenemos negros, negros. pero siempre el blanco y el negro se usó por el bien y el mal. La historia Exacto, tiene, porque está poniendo dos cosas en la balanza, dos extremos, digamos. exacto, Pero no es por el exacto. color de la piel, simplemente, No, ¿entendés? Porque yo le no. explicaba que en Argentina tenemos también mucho racismo y Uf, no es solamente terrible. por la piel. No, Eh, no, 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 para nada. Le explicaba también que como que acá no lo pueden entender porque son tantos, o sea, Claro, acá es tiene como diferente. 300 millones de personas, entonces son tantos y tan distintos que no se dan cuenta de que no es solo el blanco y el negro, ¿entendés? Claro, no, 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 Eh, no. Hay todo un matiz de colores en el medio, ¿me entendés? Que no tienen nada que ver con cómo vos, o sea, catalogás a una persona, ¿entendés? No se cataloga ni por el color, ni por la piel, ni por la religión, ni por la orientación sexual, ni por todas esas cosas, ¿entendés? Que la gente cataloga cuando es horriblemente racista. claro, o sea, como que la raza no es solo por raza. Este, Exacto, es si sos mujer o hombre, es si sos trans, todo. es Si si sos sos gordo trans, o flaco. si sos gordo o flaco, si sos alto o bajo, si sos lindo o feo. Claro, Que aparte yo ahí yo, déjame que voy a hacer un parate. Lindo o feo de acuerdo a la escala de quién. ujú, ¿Entendés? Porque creo que todas las personas tenemos gustos muy diferentes. por suerte. Ento- por suerte. Lo que para vos por ahí es lindo, para mí no, y lo que por ahí para mí es feo, para vos no, ¿me entendés? O sea, de acuerdo a la regla de quién mide eso, quién puso el parámetro, quién dijo esto es lindo y esto es feo y así tiene que ser. ¿Por qué? Claro. Ponele, ¿a vos te ¿Entendés? gusta el hígado? Sí, con cebolla salteado. Yo no lo puedo comer. ¿El mondongo? Bueno, ¿ves? ¿Ves? ¿El qué? El mondongo. No, 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 ahí no. Ahí O sea, paso. ahí La estamos verdad que no. iguales. Pero hay gente que se Ahí no. muere y quiere un guiso de mondongo. Yo Ay, tengo no, un no, tío no, que no, hace por favor. milanesa de mondongo. Claro, pero es como comer un ¿Entendés? chicle eterno, ¿viste? Pero no, Pero para te saca de nosotras. asco. Para Pero para nosotras, pero para ellos otra es, gente es, claro, es un y manjar. es totalmente respetable. Los gustos es lo mismo que la lindura. Exacto, o sea, ¿quién dice que para, o sea, por ahí está todo bien, ponele, yo voy a hacer una acotación. Para todo el mundo, Brad Para, Pitt, ¿qué? para que termino de tragar porque ya veo que me haces escupir con tu acotación. No, no, no. Por ejemplo, todo el mundo dice Brad Pitt, ¿entendés? Y hay así como un charquerío asqueroso de baba y todo el mundo lo considera un súper sex symbol y hermoso y todo eso. Y yo miro a Brad Pitt y digo, eh, y la emoción cuando llega, ¿entendés? Claro, a mí Ah, dame una o roca, sea, dame un, dame no, un Vin Diesel. a mí dame un Johnny Depp, o sea, lo mío va más para el Claro, ¿ves? flaquito Es de como que Pepe, todo el ¿me mundo tiene entendés? distintos gustos, tiene Tiene distinta distintos belleza. gustos, o sea, chicos, entonces dejemos de catalogar lo que es lindo o feo, por favor, porque, o sea, no estaríamos, no vamos a coincidir jamás en esos estándares, jamás. Uno puede hacer lo que realmente quiera hacer mientras no joda al otro y eso le genere una felicidad individual, lo puede hacer. Es así de simple. Te va a llevar, hay gente que le lleva más tiempo, hay gente que le lleva menos, pero no importa. O sea, lo puedes hacer igual. No, que no tenés que permitir que nadie te diga que vos no podés hacer algo. Nunca, Tal cual, nunca. tal cual. Así Autoestima, o que sea, siempre terraza, ¿entendés? Siempre terraza, nunca sótano vendría a ser. me Claro, ¿entendés? No jamás. encantó. Claro. Acá, O sea, igual
Claro. Vamos a hacer un momento de honestidad. Sí, Es muy hagamos. difícil quererse a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene toda esa sociedad que está siempre encima de uno. Pero lo que uno tiene que hacer es tratar de cada día ver qué logró, o tratar de agradecer algo de ese día, o qué pude superar hoy. Obvio que voy a tener los momentos, yo creo que hasta, no sé, Pamela David, o mismo Brad Pitt, hay días que dice, Pero ay, sí, estoy horrible, estoy ¿entendés? horrible. O soy Sí, un actor olvídate. pésimo, porque me dijeron que soy malo en esta actuación, la hice mal, entonces... Claro. Pero no. no, no es así. Pero es que es pararte, o sea, vos te paras donde estás y mirás para atrás y te pones a ver todo lo que conseguiste, todo lo que hiciste y todo lo que lograste. Y si pudiste hacer todo eso, vas a decir que no, podés hacer muchísimo más. Entonces, ¿Sabés qué? días grises todos Lo tenemos. bueno también es cuando mirás para atrás y ves todo lo malo que te pasó. Entonces decís, Exacto. yo me aguanté todo eso, no me voy a Todo aguantar esto eso. que me está pasando ahora. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Yo no quemo etapas, se me incendian. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Olvídate. Sí, sí, sí. A mí se me incendiaron todas. O sea, creo que a mí me dieron un montón de etapas, se me incendiaron todas y me quedé así y dije, uy, para, ¿y en qué momento hubo etapas? Ya sé qué pasó, Lo ¿entendés? bueno, volviendo a la resiliencia, es aprender de todo eso que nos pasó y Sí, ponerlo al hoy. Bueno, ¿qué aprendí de sí, todo eso? ¿Entendés? Porque ahora nosotros tenemos hijos también. ¿Qué le pasa? claro, claro. Y yo aprendí a dejarles a mano el número de los bomberos. Es buena esa. Para que le Sí, apaguen sí. Para que le apaguen el incendio de sí, 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 de sí, las sí, etapas antes que olvídate. se terminen de quemar. Claro, antes de que se terminen de quemar, sí, sí. Una diosa, Vero. Hay otro que dice así, te das cuenta de que estás muy, muy mal cuando empezás a decorar tu zona de confort. La zona de confort que yo tengo vendría a ser la cama, porque es la que más placer me da para dormir. Es cuando decoro la cama, ¿no? No. Puede ser que le cambies las sábanas, Claro, le cambio las o le pones sábanas. un poquito a las puntas de la cabecera. Fueguito. Claro, le pongo un... Sí. Realmente igual está ondando en lo que dice Sí. ella, es tal cual. Cuando estás cómodo en tu disconformidad, Ahí ya estás estás en el muy mal. horno. Estás en el horno. Estás Sí, en el sí, es horno. verdad. Conozco mucha gente que esa zona de confort la decora y la pone bonita. Y Sí. Que peligro, vos, danger, danger. si en vez de estirar la mano y decir, por favor, ayúdenme a salir de acá, Sáquenme, exacto, sáquenme de acá que solo no viste como que puedo. es muy intenso, es muy intenso. Sí, Hay que usar, hay que rodearse de gente humilde para que nos sí. ayuden a crecer. A crecer, exactamente, que nos Porque vayan empujando así, de a de a poquito, poquito. Porque de a cuando poco. nos rodeamos de gente egoísta o de gente que, que no tiene buenas intenciones, Exacto, ahí es cuando nos hundimos más. Y no nos damos cuenta, exacto. porque No, estamos no, tan no, no. cómodos con estar Exacto. incómodos. Estás cómodo en esa normalidad que no es normal. Exacto. Así que, Vero, como que le estás pegando a todas, ¿eh? Léanselo, 100 de 140, les voy a leer el último de hoy, Excelente, el último de excelente. hoy, y más adelante seguramente nos van a pedir más de Vero, porque es una diosa. Sí, una genia. El último dice, admiro a la gente que puede tirarle el fardo al otro. A mí el fardo me extraña y vuelve. Hola, hola. Bueno, pero vos, o sea, más allá de eso, ¿vos te diste cuenta la cantidad de gente que hace un montón de cosas y le echa la culpa al otro de porque la hizo? O sea, por ejemplo, es como que yo voy, te pego un cachetazo y te digo, ay, pero vos hiciste que te pegue un cachetazo porque vos me hiciste enojar. No, pero la cantidad de gente que hace es increíble. Yo lo veo todo el tiempo y lo escucho todo el tiempo y decís, ¿eh? O sea, sí, No, pero eso pasa muchísimo. La gente que no se hace cargo de lo que es y de lo que hace. Porque es mucho más fácil cursar la vida haciendo cargo a los demás de las cosas que uno hace malas. Obviamente tiene que haber una persona del otro lado que sea receptor de eso y se haga cargo, ¿no? De ese fardo que le echan.
porque a mí me echas ese fardo y yo te lo pateo por la cabeza. Pero bueno, hay mucha gente que sí, que se hace cargo, Lo que pasa que es se que hace... yo soy una de esas. Hay veces que no te das cuenta porque, volvemos, la autoestima es un proceso Claro, interior sí, que sí, cuesta. Hay gente que termina muriéndose tratando de superarse a sí mismo, sí, ¿entendés? sí, sí, sí. Entonces la autoestima cuesta. Y si vos te sentís un poquito culpable de lo que el otro está diciendo, lo Ya agarrás está. el fardo y te lo dejas. Sí, lo O sea, agarraste. a mí no Sí. solo me extrañan los míos, sino que los de los demás me aman. Exacto, Y exacto. vienen. Sí, Pero sí, bueno, sí, uno de a sí. poquito tiene que tratar de ponerse Ir esa devolviendo, coracita. claro, ir devolviendo los fardos que te tiran, o sea, decirle, no, muchas gracias, te agradezco, pero esto no es mío, te súper agradezco, pero esto no es Claro, mío, te deja lo de tirarme los fardos porque te agradezco, los voy a pero revolar por no. la cabeza. Claro, te agradezco mucho, pero no lo quiero. Toma, llévatelo. ¿Entendés? Claro, vamos a cambiar de rumbo. Vuelvo a repetir, Dale. 100 en 140, arroba martínez-vero, es una grosa de Halley Ediciones. Pueden pedir el libro, es buenísimo. Y vamos a pasar a la próxima y casi última de hoy, que Sí, sí, se knock knock, escucha, se escucha. se TikTok. llama knock knock TikTok. TikTok. Tenemos un par de TikToks de unos amigos de la casa que vamos a pasar, porque creo que lo único, todo el mundo va a decir, dale, TikTok te dejó la Sí, cuarentena. loco, ¿por qué? No. O sea, ¿por qué no? A ver, ¿qué problema tenés, loco? O ¿Qué problema sea, tenés? Espera que me pongo es mal. la única huevada que nos cagamos de risa. Pero Eh, sí, por favor, gente, o sea, dejemos esa imagen de, ay, no, o sea, sorry TikTok, no, no, chicos, o sea, está genial, te recagas de risa. Te Además recontra lo está haciendo el polo. otro, si a vos no te gusta hacerlo vos, no lo Por mires. eso, no lo mires. O sea, excuse me. Perdón. Acá tengo muchas de esas igual, ¿eh? Tengo todas mis amigas, Rochelle, que entiende español, así que seguramente lo va a estar escuchando. Vale, voy a decir que se escuche nada más porque la estoy nombrando. Mi vida. Tengo mis amigas, Rochelle, Nikki, la mamá de Jessie, Dana, son todas Dale. negras. Y todas tienen su actitud, tienen su excuse me. Yo, mi excuse me es más de una blanca raquítica, ¿me entendés? O sea, parezco, Te lo viste, copiamos igual, ¿viste? pero te lo copio, my darling. O sea, gracias. A ver, vamos a escuchar el primero, lo vamos a ver también en la magia de la tecnología. Es la magia de la tecnología. Y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ay, el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Boluda, esa imagen, Está en la casa. por favor. No, 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 no. Es muy gracioso. Además, está buenísimo. Leílo. ¡Ay, pará! Si lo encuentro, rápido. Que seguramente sí, porque me parece que te lo mandé a vos. Lo pongo. Tengo a los primeros tiktokeros, que fueron Sí, hace como muchos años. muchísimos. Yo no sé si había nacido, pero estaban ahí en los 80 también. Estaban, sí, en los 80, olvídate, los primeros TikTokers. Los primeros tiktokeros, sí, lo tengo acá. Sí, Escuchen, sí, escuchen esto y vamos a verlo. Estos fueron los inmortal. primeros tiktokeros. Pena y amor, la cama por blanca parece algodón, tu mano por negra que tiene carbón. La ropa mulata, pena y amor. Son unos Genios. genios. Igual si sabes quiénes son, perteneces al grupo de riesgo. No, pero yo era muy bebeto. Yo vi las repeticiones sin volver. ¿Cuenta? A mí claro, no, a mí me lo mostraron hace poquito, cuando empezó TikTok, me lo mostró una Claro. señora, claro, y ahí Y actual. como pusimos el último que voy a poner, ay no, me mato. Los chicos que hacen este TikTok son compañeros míos de primario. Vamos a escuchar a mis amigos, que son Dale. unos grosos. Véanlos. Sí, ¿quién habla?
Qué bajito que se escucha, nena. ¿Está tu papá? Sí, ¿Me podés pasar con él que estoy llamando de larga distancia? Necesito hablar. está ocupado, Ocupado. ¿Y tu mamá? está ocupada. Ocupada también. ¿Y no tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Y bueno, dale, pasame. Está ocupada. También ocupada, pero ¿y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande que vos? Necesito hablar, estoy llamando a larga distancia. Pasame, por favor. Está ocupado. O sea, tu papá, tu mamá y tus hermanos todos están ocupados. ¿Me puedes decir qué es lo que están haciendo? Me están buscando a mí. Buscando. Es No, genial. no, no. Es Es genial. genial, es genial. genial. Búsquenlo, @humor colateral. Sube videos muy graciosos. No. Si tienen ganas de reírse un rato, búsquenlo. Denle Está seguir. muy bueno. No, es muy bueno. Además son unos grosos, las caras que ponen. No. Sí, mal, Olvídate, mal. olvídate. Es muy bueno. Así que bueno, cerrando con el TikTok. TikTok. Cerrando con eso por hoy y ya casi cerrando el programa. La última parte del programa. Debe estar escuchando el señor por ahí atrás. No sé cantar como para ponerme a cantar yo. Si te cuento, No. Cuentan los motivos. la idea es cerrar con motivos de felicidad, motivos para seguir, motivos para reírnos en esta pandemia del tupes. Ay, fucking pandemia. O sea, Ya va a pasar, todo pasa por algo, dicen, pero bueno, exacto. ¿qué carajo está pasando? No sabemos. No sabemos, pero ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Sí. Y hoy, hay un señor que se llama Nietzsche, que tiene un apellido complicado, pero dijo algo que es realmente muy interesante. Dijo, el arte existe para que la realidad no nos destruya. Aplausos. Acá Aplausos. dicen, drop the mic. Acá termina. Así Excelente. es un genio. Un Es genio. así, la realidad es lo que hay. Y hay que Y buscarle... el arte es la magia de hacer que esa realidad sea un poco mejor. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya sea la música, pintar, Sí. Pintar, escribir, leer, actuar, bailar. ver películas. Arte. ¿Sabés la cantidad de Exacto. artistas que estuvieron ahí, ¿no? Involucrados Pero para hacer cantidad, las películas? cantidad. El arte nos salva de este mundo horripilante, real y crudo. El arte nos lleva por otros lados, nos permite desconectarnos un poquito de la realidad. ¿Qué haríamos sin Bueno, el arte? este es nuestro momentito de arte. De arte, sí. Y dejamos así el arte con otro, además después de luego nuestro namaste al final, Sí. con el Carpe Diem, con Vive el Momento, Bien. con Carpe vamos a hoy. O sea, ayer, creo que todo el mundo la escuchó en Kung Fu Panda, pero el presente se llama presente porque es un regalo. El ayer Exacto. se pasó, el futuro es incierto. No existe. Lo único que tenemos Exacto. es Es el presente. hoy. Sí. Así que, namaste, mi querida amiga a la distancia. Besitos. Namaste. Y nos vemos la besote. próxima. Nos vemos la próxima. Just like a star, I'ma rise and shine. Signs of the time, I'ma get what's mine.